El socialismo, el estatismo, las economías controladas, los gobiernos que buscan a como dé lugar controlar toda actividad dentro de la sociedad, sobre todo la actividad económica, tienen una cosa en común: el tema de los controles. Controlar hasta lo más mínimo. Y el denominador común en estos regímenes enemigos de la libertad está en el control que tiene el ciudadano para proteger su patrimonio, lo más sagrado. Eso que uno pasa su vida entera construyendo y que por arte y magia de un mal manejo monetario puede esfumarse en minutos. La única forma que tienen los ciudadanos de protegerlo es moneda dura, es ahorrar en divisa, es protegerse de los vaivenes que a la economía le puede causar un gobierno irresponsable. Cuando Milei ha tomado la última medida importante que ha logrado tomar, ha derribado quizás la que puede ser la última gran barrera que le había impuesto el estatismo argentino a las libertades económicas en ese país. Hemos visto en la acción de Milei una importante apertura y una grieta en la principal política estatista hispanoamericana: el control cambiario. Y hoy, en tercer lugar, pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Una aberración que nunca debería haber existido y que sigue existiendo en todos los países de Hispanoamérica donde no hay libertades económicas. Y esos son los temas que hay que discutir, porque si de algo podemos hablar es que en materia de libertades, sin libertad económica, imposible que haya más libertades. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Nunca mejor dicho que en este momento, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir. Te romperán las piernas para venderte las muletas. Te expropiarán las muletas y le echarán la culpa al Fondo Monetario, a los fondos buitres, al imperialismo yanqui, al capitalismo, a la derecha, a la dictadura, a los represores, al gobierno militar, a el enemigo externo, a cualquiera, menos a su irresponsable manejo de la economía. Te robarán la ceniza y el cenicero, el agua y el florero, las flores del florero, la vela y el velorio, el muerto y el entierro, las ganas de vivir, el país en el que naciste, la ciudad en la que creciste, las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. Si no te gustó que te lo dijeran es porque muy probablemente eres un enemigo de las libertades. Muy probablemente crees que como vives en un país libre tienes el derecho a ser de izquierda. Quisieras tú vivir en un país de izquierda y poder ser libre, que sería lo contrario, claro está. Porque es muy sabroso. Oye, qué sabroso es vivir en un país con libertad y ser de izquierda, y ser comunista, y ser socialista. ¿Por qué no intentas ir a vivir con libertad en un país socialista a ver cómo te va, sabandija? Por aquí, sabandija. Por aquí, sabandija. Fuera de aquí, sabandija. Con esta piedra te voy a dar. Por aquí, sabandija. Ahora, si tú sientes que hay unos cuestionamientos que hacer y consideras que es el momento de hacerlos, quédate. Te perdono tu presencia. Eso sí, es calladito. ¿Ok? Calladito. Nada de estar haciendo comentarios ni venírtelas a dar de que no, de que tampoco las cosas son así, de que no lo veas de esa manera, porque si tú vienes a justificar los arrebatos estatistas, los arrebatos socialistas, los arrebatos intervencionistas del Estado en la economía de los países, de verdad, o sea,
Fuera de aquí esa bandeja. Para todos los demás, bienvenidos. Daniel y las viejas banditas de Club. ¡Ah! Aquí tenemos la lápida. La lápida para las viejas malditas del Club. ¡Atención! ¿Ustedes sabían que hay una estructura básica en el chavismo que es el Comité Local de Abastecimiento y Producción? Eso significa CLAP. Son unos comités locales de abastecimiento y de producción que ni abastecen ni producen y solamente se encargan de ejercer la represión en las comunidades de Venezuela a través del suministro de la comida, del gas doméstico, del agua potable y de otros elementos. Inclusive en comunidades se encargan del suministro del transporte público. En determinadas comunidades se encargan, en la gran mayoría, si quieres tener una línea telefónica o acceso a internet, tienes que tener una carta de ese club donde avalen tu conducta revolucionaria. Si quieres buscar un trabajo en la administración pública, igual, tienes que tener una carta de ellos. Si quieres montar un comercio, un negocio, igual. Si quieres tener acceso a un pasaporte, igual, tienes que tener el aval de este consejo comunal. ¿Y quiénes lo regentan? Fundamentalmente, unas personajes a las cuales hemos bautizado aquí, tal cual como dice su lápida, las viejas malditas del club. Y le hemos dicho a la gente que hagan la denuncia y que digan quiénes son esos personajes que están torturando a su comunidad. Tenemos un nuevo personaje, un viejo, en esta ocasión, un viejo maldito del club. Tú te llamas Emilio. ¿Qué haces, Emilio? Es contigo. Te encargas de vender la bolsa de comida a quien te da la gana, no a quien le corresponde por ser habitante de la comunidad. Pero además de esto, haces lo que te da la gana con los productos de la bolsa porque revendes estos productos en una bodega que montó tu hija, conocida como Emelín. Estamos hablando de Emilio y de Emelín. Ay, me dijeron, ay, pero es que Emelín montó la bodega con su marido, al cual le dicen el brujo chimbo. Ah, porque el tipo que es brujo. Y amenazan a la gente que si se quejan, el brujo les va a fumar tabaco con la candela para adentro. ¿Cómo será eso? Fuera, Satanás. Da la cruz. Da la cruz con la medalla de San Benito. Bien lejos se me van ustedes, brujos malignos. Imagínate tú ser brujo y chavista y viejo maldito del club. ¡Ah! Dios mío, tanta ignominia. Bueno, este Emilio, que financia con las bolsas del club el emprendimiento de su hija Emelín, la mujer del brujo chimbo, le regala la comida porque además de tener a su esposa, tiene un segundo frente y a ese segundo frente le regala la comida y la esposa lo sabe. ¡Ah! Oye, pero hay que tener billete para estar manteniendo dos hogares. No, con las bolsas del club bastan. Se llama amor de nutrichicha. Amor de come gorgojos. Pero lo más interesante es que esta gente, a punta de bolsas del club, se dan una vida maravillosa. Tienen negocio, todos tienen camioneta y hasta la nieta de 9 años tiene ya un carro. ¿Quién se lo manejará? Emilio. Emelín. Brujo chimbo. Han quedado denunciados como viejos malditos del club. Y aquí está su lápida. Y recuerden, no promovemos el odio,
Solamente se los recordamos. Y seguimos. Lo que me dijeron, no, que cuidado, que los brujos, tal, no sé qué. Mira, a mí todas las protecciones que me mandan yo las uso. Cuando a mí una persona me confía que en su creencia, mira, que estoy orando por ti, gracias, amén. Mira, que en mi creencia deberías hacer tal cosa para que te proteja, como no lo hago. Toma esta estampita, gracias. Toma este crucifijo, gracias. Toma esta estampita de la Virgen, gracias. La campana de la Virgen del Pilar. Vamos a tocarla. Todo eso. Así que, fuera Satanás con sus malas energías, sus malas vibras y sus maleficios y sus maldiciones. Se les van a devolver toditas. O sea, malvados. Bien. Fíjense ustedes. Take me back to the 80s, dice mi camisa. Si un país no tiene libertades económicas, no va a tener libertades de otro tipo, porque la primera libertad es la libertad de decir esto es mío. Si usted no puede decir que vive en un techo suyo, si usted no puede decir que duerme en una cama que es suya, si usted no puede comprar lo que usted quiera para comer, si usted no puede pagar los servicios de calidad que desea poseer, si usted no tiene capacidad de ahorro, si usted no puede montar un negocio libremente, si usted no puede tener acceso a crédito, si usted no puede tener un negocio, hacerlo crecer y protegerlo de los vaivenes del mercado, sin que las políticas económicas del Estado acaben con usted, usted no vive en libertad. Eso es lo primero que hay que decir. Tengo el derecho como ciudadano a tener dinero bien ganado y que mi dinero mantenga su valor y que en dado caso yo me pueda proteger de cualquier pérdida de valor que tenga ese dinero. ¿Cómo? Bueno. Resulta ser que la moneda de mi país no es más fuerte que otra moneda. Yo decido ahorrar en otra moneda. Llámese como se llame la otra moneda. Resulta ser que el sistema bancario de mi país no es lo suficientemente confiable, pues yo guardo mi dinero en el sistema bancario de otro país. Que es que el sistema bancario mundial no es lo suficientemente confiable y yo quiero salvaguardar mi patrimonio, cambio mi dinero en oro, en diamantes, en criptomonedas o en propiedades. Como decía el barón de Rothschild, cuando veas la sangre correr por la calle, compra tierras. Bueno, compro tierra. Eso debería poderlo hacer cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. Usted tiene derecho a proteger su patrimonio. Usted tiene derecho a trabajar, a crear riqueza y que su riqueza usted la pueda controlar, la pueda mantener y que no venga ningún gobierno a meterle la mano y llevarse su dinero. Que no venga un gobierno con subterfugios de aplicación de políticas a empobrecerlo. ¿Cómo te empobrece un gobierno? Te impone impuestos, te devalúa la moneda, te impone un cepo cambiario para que tú no puedas comprar libremente las divisas que te protegerían en caso de una devaluación. Te impone leyes y controles para montar una empresa, la permisería, las alcabalas. Y además de eso, hace, porque siempre hacen lo mismo, una doble vía empresarial. ¿Cómo es eso, una doble vía empresarial? Bueno, si tú eres amigo del régimen, tienes beneficios. Si tú no eres amigo del régimen, no tienes beneficios. Eso lo hacen en todas partes. Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Y se inventan 50 leyes. ¿Usted quiere montar una empresa? Bueno, mire, aquí están los 50 requisitos que tiene que cumplir. Amigo, ¿tú quieres montar una empresa? Toma, aquí la tienes. Eso hacen estos bichos. Y eso lo han hecho durante todos estos años en Hispanoamérica. Primero de buena fe porque pensaban que era la única forma que había de gerenciar el Estado. Y a partir de los años 80 empieza una reflexión en materia económica donde los países empiezan a entender que la marcha infame de cada una de las economías de sus países no se debía a
desigualdades en los términos de intercambio, al imperialismo yanqui, al capitalismo, sino a la mala gestión de la política pública y a la ausencia de libertades, al intervencionismo del Estado en la economía y a las políticas monetarias equivocadas, donde se financiaba gasto y siempre se terminaba devaluando la moneda, que es la mejor forma de empobrecer a la gente. Cuando no es casualidad, porque la receta siempre es la misma, que esta gente intente controlar la moneda, porque es que controlando la moneda no solamente controlan la capacidad de la gente de tener su dinero y su patrimonio protegido, sino que también al establecer un control cambiario, un control sobre las divisas, permiten determinar quién puede tener divisas y quién no las puede tener. Y por supuesto, ¿quiénes tienen divisas? Los que están mezclados con el gobierno de turno. Y si tienen divisas, ellos sí pueden generar riqueza y proteger su riqueza. Es la fórmula clásica para tener una estructura clientelar de poder que les permita quedarse eternamente allí. Por eso es que el kirchnerismo estuvo ¿cuántos años en el poder? Por eso es que el chavismo tiene ¿cuántos años en el poder? Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que lo que llaman en Argentina el cepo cambiario, que es una prohibición de venta libre de divisas, es la fórmula utilizada por el kirchnerismo para tener agarrado por el cuello la capacidad del argentino de huir de las nefastas políticas económicas y de proteger su patrimonio. Es la fórmula segura para el empobrecimiento generalizado. Es una realidad. Es una realidad. Y aquí, cuando Milei dice que él iba a quitar el control cambiario y ya ha pasado más de un año de su gobierno y el tipo lo logra, es algo que se debe reconocer. No hay noticia en los medios de comunicación donde en los medios de comunicación internacionales, donde se reconozca el inmenso logro de esta medida de Milei. Un logro que además marca el sentido de lo que es las libertades económicas, pero también una especie de luz en el camino de Hispanoamérica, donde se le explica y se le deja claro a la gente, o se le podría dejar claro a la gente, o se le podría explicar a toda la región que es posible tener un país con libertades económicas donde la gente guarde el dinero en la moneda que le dé la gana, sin que el Estado le imponga cuotas. No, puedes comprar $100 al mes, puedes comprar $10 a la semana, puedes comprar dólares nada más si vas a importar pañales, puedes comprar dólares nada más si eres amigo mío. Amigo, no es cualquier noticia, es una gran noticia. Es un evento que sin duda alguna debe resaltarse como lo que es, como una de las noticias económicas más importantes en Hispanoamérica de los últimos 17 años. El gobierno argentino anunció el viernes que alcanzó un acuerdo por $20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y la flexibilización de controles cambiarios, con un esquema de fluctuación administrada para el valor del dólar. El préstamo todavía requiere la luz verde del directorio del FMI y, según el ministro de Economía, Luis Caputo, permitirá la recapitalización del Banco Central para tener una moneda más sana y continuar el proceso de desinflación. Caputo afirmó que la directora del fondo, Kristalina Georgieva, elogió las medidas del gobierno de Javier Milei, que a fuerza de ajuste en el gasto público bajó la inflación de 211% en 2023 a 118% el año pasado, lo que contribuyó a retraer la pobreza a los niveles de 2023, cuando era de 38%, después de haberla llevado al 52,9% en el primer semestre de su gobierno. Kristalina, frontal, como siempre, nos dijo, miren, la verdad que el número que están pidiendo es algo prácticamente imposible para el fondo, pero yo debo admitir que cuando ustedes nos contaron el plan, yo pensé que era imposible que ustedes pudieran hacer esto y que lograran estos resultados. Así que, si ustedes pudieron hacer algo que es imposible, yo me comprometo a que si ustedes pueden convencer al staff técnico del fondo de que 20.000 millones es el número de reservas óptimas para el nivel de pasivos que tiene el Banco Central, yo lo voy a empujar.
Del total del préstamo, el FMI desembolsará 15.000 millones de dólares para su libre disponibilidad en 2025. Eso es lo que les va a permitir a partir del lunes terminar con el control de divisas. El dólar podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre los 1.000 y 1.400 pesos, cuyos límites se ampliarán a un ritmo de 1% mensual, según detalló el Banco Central en un comunicado. El viernes el dólar oficial se ubicaba en 1.097,50 pesos argentinos y el blue o informal en 1.375 pesos por billete verde. Con esto se elimina el dólar diferencial para exportadores y se eliminan las restricciones cambiarias a las personas no jurídicas. Se permite la distribución de utilidades a accionistas del exterior a partir de los ejercicios financieros que comienzan en 2025 y se flexibilizan los plazos para el pago de operaciones de comercio exterior. Pero es que el término a veces es eufemístico. El diferencial cambiario. ¿Qué es el diferencial cambiario? El diferencial cambiario es la diferencia que hay entre el dólar oficial, el que vende el Banco Central, y el dólar que se vende en la calle. Es decir, un amigo tiene dólares, un banco tiene dólares, una empresa tiene dólares y te lo vende a ti de tú a tú y no te lo va a vender al precio oficial, porque al ser un bien escaso donde no todo el mundo tiene acceso, el costo por supuesto se dispara y es lo que llaman el dólar del mercado negro. En ese diferencial, ¿qué hay? Corrupción. ¿Por qué? Porque si la diferencia entre el dólar oficial, que estaba a 1.000, y el dólar libre, que estaba a 1.200, es de 200 pesos, evidentemente en esos 200 pesos, para tú salvarte de esos 200 pesos, es donde está el tema de la corrupción. Porque el funcionario que es encargado de otorgar los dólares, evidentemente cae en el tema de la corrupción para dar de dólares a quien no lo amerita para que haga negocios vendiéndolos en el mercado negro. ¿Y cómo sabes tú eso, Daniel? Porque esa es la historia de Venezuela. Yo lo he contado en mi libro, Una mesa de tres patas. Allí he contado cómo hicieron el robo monumental de las reservas internacionales de Venezuela, donde se birlaron miles, decenas de miles, centenares de miles de millones de dólares con el mecanismo de la Comisión Administradora de Divisas, CADIVI. Lo que el chavismo hizo con CADIVI, de cómo se crearon fortunas instantáneas en manos de personajes de nula moralidad y que se convirtieron en una de las tres patas de la mesa del sistema, la boliburguesía. Eso lo he contado yo en mi libro Una mesa de tres patas, que es el segundo tomo de la serie Ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Yo, para quien quiera entender cómo lo hicieron en Venezuela, ahí está contado, documentado, con ejemplos que vi de primera mano. Una mesa de tres patas, Ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Si estás en Madrid, lo puedes comprar en la edición especial exclusiva en venta en la librería Los Pequeños Seres de Madrid. Esta librería se encuentra ahí en la calle Rivera de los Curtidores número 19. Y allí podrás comprar este libro. Y está autografiado y con una dedicatoria exclusiva en cada ejemplar. Es una edición única a la venta allí en la librería Los Pequeños Seres. Si estás en Madrid, es el sitio para comprarlo. Y bueno, por favor, salúdame al camello. ¿Y quién es el camello? Cuando vayas lo verás. Recuerda que el 23 de abril, fiesta de San Jordi en Barcelona. Allí voy a estar vendiendo libros, firmándote los libros. Si ya lo compraste, lo puedes llevar, igual te lo firmo. Saludándolos, besos y abrazos para todos, rosas y libros. En la fiesta de San Jordi voy a estar allí el 23 de abril a las 5 de la tarde en el Paseo de Gracia, en el stand de la gente de la librería Byron. Allí nos veremos. Y bueno, en España que está con todas las de la ley, te lo tengo dicho. En España con todas las de la ley. Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete número 1 en materia de extranjería en España para que tu estatus migratorio tenga la celeridad al momento de tramitar lo que debe tener con la representación de un abogado, de un grupo de abogados verdaderamente serios y prestigiosos. Hispanidad Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y fíjate, hablando de patrimonio, el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser
Demasiado control cambiario, chimbo y mal manejado por unos delincuentes, es decir, malo, tarde y pésimo. Tu asesor Gustavo, pólizas de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos y pólizas de seguro de viajes donde quiera que estés y a donde quiera que vayas en el mundo. Pero hablando del patrimonio, ese patrimonio que tú has construido en los Estados Unidos, sea mucho, sea poco, es tuyo. Y cuando se lo vas a dejar a tus herederos, no dejes eso en manos de una corte sucesoral que le va a sacar canas verdes a tus herederos, que son capaces hasta de decir, ay no, para la leche que da la vaca mejor que se la tome el becerro. Ay no, no dejes eso así. Y además de eso, los impuestos y todo aquello. Eso lo puedes solucionar. Eso se soluciona con un fideicomiso en vida. Habla con tu asesor Gustavo al respecto. Tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y a Escocia no podemos ir. A Escocia podemos ir. Ay, sabroso, vale. Las próximas vacaciones que sean en Escocia. Y que vayamos a esa bella tierra escocesa y que nos reciban con un barril de whisky, con un single malt o con una maravillosa ginebra. O con esa extraordinaria gastronomía que al ritmo de la gaita escocesa nos puede transportar a otro nivel. La mejor experiencia de viaje es aquella que recordarás durante toda la vida y que cada vez que la recuerdes te transportarás a las maravillas que viviste. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y en la Florida está la gente de César. A César lo que es del César, Lamcor Construction Services, todo lo relacionado. Refacciones, rehabilitaciones de espacio, remodelaciones, pintura, nuevo aspecto, vamos a renovar los espacios o construir desde cero o a resolver algunas cuestiones que hayamos hecho mal en materia de construcción o de reconstrucción o de rehabilitación. Esas violaciones que uno puede cometer sin conocer, por no conocer la norma. De eso se encarga la gente de Lamcor Construction Services. Comunícate con César, el jefe del equipo de Lamcor Construction Services, y dale a César lo que es del César con Lamcor Construction Services en la Florida. Milei habló. Debo decir que lo que dijo Milei era histórico, pero me parece que la intervención fue, o sea, no me gustó la puesta en escena. Creo que se merecían un poquito más, ¿no? Se veía eso, parecía una cosa ahí como demasiado convencional. Pero en todo caso, lo importante más que la forma es el fondo. Y creo que Milei dijo palabras muy interesantes al respecto. Aunque me gustaría mejor escucharlas en radio, porque verlo en televisión, esas caras largas, me parecían un poquito medio fúnebres. Más que funestas, fúnebres. Pero en todo caso, Milei dijo cosas importantes sobre el trascendental paso dado con respecto a la economía argentina. Y hoy, en tercer lugar, pudimos sacar la última espina que nos infligía un dolor profundo. Nos deshicimos del cepo cambiario, que era una aberración que nunca debería haber existido. Hace algunos minutos el Fondo Monetario anunció un programa inédito para la Argentina que cumplirá un papel importante en hacer esto posible. Digo inédito porque es la primera vez en la historia que el Fondo aprueba un programa que no es para financiar la transición de una macroeconomía desordenada a una ordenada, sino para respaldar un plan económico que ya ha rendido sus frutos. Por ese voto de confianza quiero agradecerle a todo el board del Fondo Monetario Internacional y en especial a Cristalina Georgieva, la presidenta del organismo. Históricamente, los programas del Fondo Monetario Internacional estaban diseñados para financiar el desequilibrio fiscal ante la imposibilidad de conseguir financiamiento en el mercado de capitales. Al mismo tiempo, la corrección fiscal siempre se llevaba a cabo mediante suba de impuestos. Sin embargo, con nosotros esto cambió. No solo pusimos las cuentas fiscales en orden en tiempo récord, sino que además casi la totalidad del ajuste recayó en el Estado y no en los argentinos de bien. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Con este nivel de reservas podemos respaldar tranquilamente todos los pesos existentes de nuestra economía, brindándole más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos. Bueno, el decir más seguridad monetaria a nuestros ciudadanos es una expresión clave. Es una expresión clave. Cuando en un país el ciudadano no puede confiar en el billete en el que le pagan su salario, cuando un ciudadano no puede confiar en la moneda con la que paga el pasaje del transporte,
Cuando un ciudadano no puede confiar en que la moneda que tiene en su país le va a permitir comprar el pan la mañana siguiente, ese país no es libre. Ese es un país esclavo. ¿Esclavo de quién? Esclavo del Estado. Esclavo de quien determina las políticas del Estado, que normalmente siempre cuando va a devaluarle la moneda a los ciudadanos pendejos, le advierte primero a los que están en el círculo de poder: mira, protégete porque vamos a devaluar. Eso ha ocurrido en distintas oportunidades. Y por supuesto que en el caso de Venezuela, yo lo he contado en mi libro, en el caso de Venezuela particularmente, hemos vivido situaciones terribles donde el chavismo no es otra cosa que la degeneración de la parte putrefacta del sistema anterior. El sistema anterior establecido en Venezuela tenía defectos, no era infalible, pero se podían corregir muchas cosas. Y lamentablemente, una clase política tosuda, una clase política necia, una clase política inepta y lamentablemente corrupta, no vio venir los graves problemas que se avecinaban con la llegada de Chávez, si se permitía la llegada de Chávez al poder. Hubo un evento bien particular, que fue el evento del canje de bonos, y por eso es que aquí es bueno hablar de la historia, amigos, porque hablando de la historia se entienden muchas cosas. En el segundo gobierno de Rafael Caldera, al cual le reconozco la reforma educativa del profesor Antonio Luis Cárdenas como quizás uno de los muy pocos y escasos logros que tuvo esa administración. Durante el gobierno de Rafael Caldera II, según su segundo gobierno, se realizó un canje de bonos de la deuda. Ese canje de bonos de la deuda tuvo como protagonista a un triste, funesto y nefasto personaje llamado Luis Raúl Matos Azócar. Voy a contar esta historia porque creo que es necesaria. Luis Raúl Matos Azócar, que venía de ser miembro de Acción Democrática, fue parte del gobierno de Jaime Lucinche. Y luego entiendo que fue expulsado por una de estas riñas internas dentro de Acción Democrática. Y él se unió con un partiducho que tenía al conocido chiripero que apoyó la candidatura de Rafael Caldera. Luego de haber dado tumbos el gobierno de Rafael Caldera para intentar cumplir su promesa de mantener una política económica sin devaluación, sin control de cambio, o sea, todas las cosas que ellos decían que no iban a hacer y que al final Caldera las tuvo que hacer, estuvieron dando tumbos con una serie de ministros que no servían, o sea, que no daban pie con bola. Al final termina imponiéndose la famosa Agenda Venezuela, que se traía entre manos el guerrillero asesino de Teodoro Pekov. Para acompañar al guerrillero asesino de Teodoro Pekov, por cierto, amnistiado por Caldera en su primer gobierno, como parte de su equipo, de su gabinete económico, ponen al guerrillero asesino Teodoro Pekov de ministro de Planificación o Cordiplan y ponen a Luis Raúl Matos Azócar como ministro de Hacienda. Allí, en determinado momento, a Matos Azócar se le ocurre la maravillosa y brillante idea de canjear los bonos Brady, que eran unos bonos que había emitido Venezuela para el pago para afianzar su deuda o el pago de su deuda o para endeudarse, los papeles. Y como estaban por vencerse, a él se le ocurre, me imagino que con esos asesores maravillosos que se buscan estos tipos a veces, un canje de bonos, es decir, hacer una nueva emisión de bonos para decirle a los que tenían bonos Brady: mira, no me cobres el vencimiento de ese bono, cómprame este nuevo bono, dame ese que tienes y yo te doy este, que se vence dentro de 10 años, te va a dar más intereses y además de eso, oye, nos protege a nosotros nuestra economía. ¿Ok? Y cómpralos canjeando los bonos Brady que ya tú tienes. ¿Qué pasa? Que ese lanzamiento de bonos globales, como se llamaron, para canjear los bonos Brady, incluía parar la venta de bonos Brady. Porque si tú no parabas la venta de bonos Brady, cualquiera te compraba un bono Brady para que le canjearan a mejor condición con los bonos globales. ¿Qué ocurrió? Que el señor Luis Raúl Matos Azócar, según denunció en su momento el fallecido Carmelo Lauría, filtró la información a empresarios y personajes relacionados al gobierno para que se filtró la información, diciéndole a la gente: compren bonos Brady porque viene un canje por bonos globales donde se van a ganar unos reales.
Y el señor Luis Raúl Matos Azócar fue sometido a una investigación parlamentaria que encabeza, en efecto, Carmelo Lauría, y Carmelo Lauría descubre, porque el propio Luis Raúl Matos Azócar le confiesa que él le había dicho al Fondo de Inversiones de Venezuela que compraran bonos Brady para que el Fondo de Inversiones de Venezuela capitalizara, se ganara unos reales ahí. Por supuesto, la información se filtró y hubo un poco de gente haciendo negocios con eso. Carmelo Lauría denunció que dicho canje era hipotecar el futuro de sus nietos, de la generación de sus nietos, porque iba a crear unos niveles de endeudamiento que eran groseros y que además de eso eran fraudulentos y que iba a empapelar el futuro de la economía de Venezuela. Hoy, ¿de qué se habla cuando se habla de deuda pública venezolana? De los bonos 2020, de los bonos basura, de los bonos que compró, que si no sé cuánto mil, que si los intereses de los bonos, etcétera, etcétera. Tenía razón Carmelo Lauría en aquel momento, que por cierto, Carmelo Lauría montó un voto de censura contra el ministro Matos Azócar. Y ante esa situación, cuando ya estaban a punto de rasparlo, Caldera y Alfaro Ucero llegaron a un arreglo y sacaron, antes de que le dieran el voto de censura en el Congreso, sacaron a Luis Raúl Matos Azócar. Carmelo Lauría cogió una rabieta muy grande y no se incorporó a la sesión donde salvaron. O sea, el compromiso fue: no lo censuren, que yo lo saco, el gobierno lo va a sacar. Y en efecto lo sacaron. Y después Matos Azócar regresó al Congreso, si no me equivoco, donde era senador electo en las listas del chiripero. Su historia. Carmelo Lauría quedó un poquito reivindicado. Se pensaba que Carmelo Lauría iba a cobrar eso más adelante. Y se dice que una de las cosas que le sacaron en cara a Luis Alfaro Ucero cuando vino la debacle de su candidatura fue precisamente esa jugada con Matos Azócar. Matos Azócar, por cierto, está muy tranquilo en los Estados Unidos, enclaustrado en la Universidad de Georgetown, asesorando a personajitos de la politiquería venezolana. Entonces, pocos muchachitos, que si el Guaidó, etcétera, etcétera, han pasado por los cursos de él. Que, por cierto, hasta la hermana la metieron presa por unos reales que se perdieron en el Banco Industrial de Venezuela en la sede en Nueva York. La metieron presa en los Estados Unidos. O sea, de esa gente estamos hablando. Entonces, cuando aquí se habla de historia, amigos, cuando aquí se habla de lo que han hecho con la economía, cuando aquí se habla de controles cambiarios, el control cambiario lo puede administrar un venerable beatificable y va a haber corrupción. Hubo corrupción horrible en Recadi. Hubo corrupción horrible en lo que se llamó la oficina, se llamaba la OTAP, creo, la OTAC, Oficina de Administración de Cambiaria. Oficina Técnica de Administración Cambiaria, esa fue la de Caldera. Y en Cadivi, no te quería yo ni contar, en Cadivi y en todo lo que ha habido después con el chavismo, lo que ha habido es corrupción, ladronismo y todo aquello. Y si tú no quieres que te señalen en los Estados Unidos, como pueden señalar a Matos Azócar y a su hermana y a todo ese poco de sabandijas que están allá, no dejes que te pongan encima el rótulo de evasor de impuestos, porque ahí, amigos, después de eso ahí no se devuelve, eso no se salvó ni al Capone. Easy Tax to Go organiza tu finanza para que tu pago de impuestos tenga la categoría requerida por las autoridades tributarias de los Estados Unidos para que tengas todo en orden. Si lo que quieres es saber qué es lo que quieres hacer, comprender el proceso, en Easy Tax to Go, su analista estrella Merángel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García tienen los cursos de formación en materia tributaria con los que aprendes y si quieres te certificas para lograr ser preparador de impuestos para ti, para terceros, empresas o personas. Easy Tax to Go es la gente. Y si contratas cualquiera de sus servicios diciendo que vas de nuestra parte, te van a regalar una tacita como esta, fuera sabandija, para que si te encuentras a Matos Azócar por la calle allí en los Estados Unidos, le digas ¡fuera sabandija! Easy Tax to Go es la gente. El doctor Ricardo Pérez es la persona que con responsabilidad está ayudando a combatir el sobrepeso con el medicamento semaglutide, que no solamente es un medicamento que, bueno, que se ha puesto de moda, pero es que no se trata de moda, se trata de aplicarlo correctamente, con el acompañamiento nutricional y el acompañamiento en actividad física, porque acostado nadie rebaja, que te lo digo yo. El doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos, que además de eso pueden ayudarte con la corrección que el cuerpo muchas veces necesita luego de una pérdida masiva de peso. De esas cosas también se encarga el doctor Ricardo Pérez. Mira, y cuando vi la intervención esa de Milei con esa gente ahí, o sea, eso parecía es que la noticia es buena. Si la noticia es buena, ¿por qué la comunica como si fuese un velorio, verdad?
No, es que la comunicación es una cosa muy importante, que hay que dejarla en manos de los profesionales. Porque no había teleprompter. A mí le parece que no le gusta el uso del teleprompter. Entonces lee, y aparte se pone esos lentes de leer, y no se pareciera el profesor Ruy Ruá. No sé, está como, bueno, pero en fin, cada quien tiene su estilo. Pero siempre se puede mejorar. Eduardo Villegas, tu coach de comunicación, te enseña que la comunicación efectiva no es una cosa solamente para empresarios y líderes de alto nivel, es también necesario en la cotidianidad. Si tienes una pequeña empresa y te dedicas a las ventas, las herramientas de venta son importantes, pero las de comunicación son tan importantes como las herramientas de venta. Mejorar tu comunicación es mejorar tu vida. Es el mensaje que te pone a la disposición Eduardo Villegas, coach de comunicación, para que mejores tu vida, mejorando tu comunicación. Y ves, Pro, mi gente, los mejores contenidos audiovisuales para redes sociales, la gestión de tu canal YouTube sin trampa y con respeto a la plataforma para que crezca de forma orgánica, te la tiene Best Pro Digital Marketing, the best of the best. ¿Y qué pasó el primer día? Siempre es importante lo que pasa el primer día. El primer día transcurrió de una manera que los expertos, por supuesto, estaban tratando de acostumbrarse al hecho de que cualquiera pudiese comprar dólares de forma abierta y que ya el precio no lo determinaba un cálculo loco, sino que la oferta y la demanda, como debe ser y como es en cualquier parte del mundo. Exactamente, y como se esperaba, hay un clima, te diría, casi festivo en Casa Rosada por este debut, por este estreno de las bandas de flotación cambiarias. Eran los números de movimiento del dólar que pretendían, que esperaban, por supuesto, la expectativa estaba abierta, pero efectivamente hablaban ya el viernes, en el momento del anuncio, de un dólar que pretendían se estacione cerca de los 1.200 pesos, y es efectivamente lo que está ocurriendo. Sí, en simultáneo, Guille, pedía preocupación por ponerle algún sustantivo, pero me parece que la mirada ahora está puesta de parte del gobierno en lo que pueden hacer desde el sector del agro, a la espera de la liquidación. De hecho, el propio Javier Milei ya salió a decir públicamente o a recordar en todo caso que en junio vuelven las retenciones que fueron eliminadas durante un periodo de tiempo, como para incentivar o recomendar, por decirlo de alguna manera, que aquellos que del sector del campo, del agro, empiecen a liquidar. Claro, tantos años de hablar de distintos dólares, de que el dólar ladrillo, dólar blend, dólar tío, tía. Ahora, esta es la cotización, yo veo 1.140, venta 1.190. ¿Es esta? ¿No hay otra? Efectivamente, Guille, ya, y por supuesto, lo único que queda como alternativa es el dólar tarjeta, que se mantiene con una carga superior, pero después para el resto se han unificado. Siguen existiendo, claro, los dólares financieros, seguirá existiendo el dólar blue como una referencia a las transacciones informales, pero en definitiva va a estar muy anclado y muy atado a este número que estamos viendo en pantalla, ahora 1.190, incluso por debajo de la expectativa. Pensá que el dólar blend hasta la semana pasada rondaba los 1.220 pesos. En esa cuenta tan extraña y tan compleja que se hace a veces, o que se hacía, hay que hablar en pasado, para entender a la audiencia en general, más allá del que está con la calculadora permanentemente analizando qué tipo de cambio conviene y cuándo conviene liquidar, en este caso para los exportadores. Lo cierto es que en el gobierno hay un clima festivo que se va, me parece, también a consagrar con la foto de esta tarde. A las 15 está prevista la reunión del presidente Javier Milei con Scott Bessent, con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. También lo interpretan como una gran señal de parte de el gobierno de Donald Trump, con la visita específica a la Argentina. Es decir, remarcamos, y es lo que remarca el gobierno permanentemente, no es una visita regional como suele ocurrir en otras oportunidades, que el funcionario viene a pasar por distintos países de la región, sino que vino estrictamente a la Argentina para reunirse con Luis Caputo. Creo que tiene un almuerzo previsto en su agenda el funcionario del gobierno de Donald Trump, Scott Bessent, en el Palacio Bosch, y a las 15 va a estar con Javier Milei para esa foto que también en el gobierno seguramente va a ser muy celebrada esta tarde. Viene la agenda muy concentrada, por supuesto, en este debut de las bandas de flotación, pero también en lo que va a ser este encuentro de la tarde. Cualquiera puede creer que esto es una tontería, pero no lo es, amigo. Es un tema trascendental. Si usted no tiene libertad económica, vuelvo y lo repito, si usted no tiene libertad económica, usted no tiene ninguna libertad. Miren, yo voy a cumplir 8 años fuera de Venezuela. Yo recuerdo que cuando el momento en que yo salí de Venezuela era un momento de escasez generalizada en todo. Pero una de las cosas más graves que había era el tema de la escasez de dinero en efectivo. No había dinero en efectivo. Y habíamos pasado ya, yo no sé en cuál billete, porque habíamos pasado como por 40 reconversiones monetarias. Yo no sé en qué billete me quedé yo.
Pero en todo caso, yo recuerdo que yo tenía que ir, porque aparte de eso necesitaba efectivo para pagar cosas básicas, porque si no, no podía comprar. Y yo recuerdo que yo tenía que ir entonces de cajero en cajero para sacar el poquito monto o ir a la taquilla del banco para que me dieran el monto máximo, que siempre era una cosa mínima que uno podía tener para poder tener efectivo, para poder pagar el pasaje. Una cosa tan tonta como poder pagar el pasaje. Y yo recuerdo cuando yo salí de Venezuela y llegué, si no recuerdo mal, sí, llegué a Colombia, que fue el primer país por el que yo pasé para salir. Y yo tenía dinero en una tarjeta internacional, un poquito de dinero que había logrado ahorrar precisamente para el viaje. No, como no, $200, una cosa así. Y yo recuerdo el momento en el que yo llegué al cajero, porque hacía años, o sea, hacía meses ya que yo no había podido usar un cajero, sino que tenía que ir directamente al banco para que me dieran efectivo, porque los cajeros no tenían efectivo. Y me acuerdo que fui a este cajero ahí en Colombia, y yo recuerdo el momento en el que el cajero sonó para sacar el dinero y que salió el dinero, cómo yo me le quedé viendo al cajero. Porque era una cosa tan normal, que el dinero, que el cajero te dé dinero, o sea, una cosa tan normal como esa. Una libertad como esa, el no tener que ir a buscar efectivo, sino poder pagar con la tarjeta. El poder cambiar, y además de eso, yo agarré ese dinero que era en peso colombiano y fui y lo cambié por euros. O sea, el poder hacer algo tan tonto como eso. El poder cambiar libremente tu dinero y usarlo en la moneda que te dé la gana. El poder pagar con tarjeta donde te dé la gana. El poder comprar lo que puedas comprar con el dinero que tienes. El poder proteger tu patrimonio. Esto no es cualquier cosa lo que ocurrió en Argentina. Es necesario, por eso es que es tan necesario la pedagogía y decirle a la gente qué significa eso. Eso significa que si usted cobra su salario y usted no se siente seguro de que el gobierno que tiene sea lo suficientemente responsable con la moneda, usted cobra su salario y decide, bueno, yo voy a ahorrar en dólares. Yo voy a guardar $10 en cada salario, voy a guardar $10. Lo voy a guardar y lo voy a tener ahí. Un fondo de ahorro mío personal, $10 cada mes. Cosas como esa. Cosas como esa. Yo recuerdo bien un profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, cuando yo estaba, que no fue profesor mío, pero yo recuerdo porque tenía un compañero de clase que siempre me lo recuerda, mi amigo Daniel, saludo a Daniel allá en Indianápolis. Él siempre me decía, yo debía haberle hecho caso al profesor Arlan Narváez, que siempre decía que había que ahorrar en dólares. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente cuando tú tienes un gobierno irresponsable, existe eso que llaman el dólar oficial y el dólar blue, el dólar negro, el dólar today, el dólar no sé qué, el dólar no sé cuánto, el dólar monitor, el dólar no sé qué. El dólar es el dólar, la divisa es la divisa. Yo la compro donde voy a la esquina, a la casa de cambio y compro la divisa que me da la gana. Ya en estos tiempos, inclusive, ya ni siquiera casas de cambio, sino que usted tiene un sistema de pago donde usted puede cambiar de forma digital de esta moneda a esta otra moneda. Usted puede comprar internacionalmente, usted puede comprar por Amazon, usted puede comprar por distintos sistemas de compra y de venta y que le llegue lo que usted compró a su país. A mí muchísima gente me ha dicho lo difícil que es comprar en algunos países en Amazon, en libro y tal y todo aquello. Yo entiendo toda esa situación, pero de eso se trata la libertad, de una cosa tan tonta como poder usar un cajero automático, una cosa tan importante como es poder ahorrar en una moneda donde usted se sienta seguro para proteger su patrimonio, y una cosa tan fundamental para la economía de un país como es tener acceso a las divisas para motorizar la economía y sobre todo lo relacionado a la compra de suministros para la producción interna y por supuesto a los dólares que usted produce cuando es un exportador, porque esa es otra. Usted produce, exporta y los dólares que gana, entonces para traérselo a Argentina, bueno, para traérselo al país suyo, bueno, eso te lo quieren birlar. O sea, tú trabajas para el Estado. Eso tiene que acabar. Y esta medida que ha tomado Milei debe ser ejemplo, así como hablaba en estos días, de cómo debe ser ejemplo y cómo lo es la lucha de Bukele en contra del crimen. Independientemente de las críticas, ya él posicionó el tema de que hay que combatir el crimen y de que hay que hacerlo con mano dura. En el caso de Milei, está imponiendo el tema de las libertades económicas como fundamentales para el combate a la pobreza. ¿Lo va a lograr? No lo sé, pero ya se sembró la idea. Y al sembrarse la idea, se combate
a toda la idea maligna del socialismo del siglo XXI que dice que la pobreza, lo único que hay que hacer para combatir la pobreza es expropiar, es eliminar el libre mercado, es un Estado interventor, es un control de cambio, es un control de empresa, es un control, nadie puede ser empresario, todo el mundo tiene que ser empleado y el mundo tiene que ser mendigo, y además de eso estar bajo el control de los comités de abastecimiento y producción, que al final lo que terminan es popularizando el hambre. Si usted todavía cree en el Estado intervencionista, usted merece irse con Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve, no te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo, te lo repite, Lara Farías, Chávez está